coronavirus. El diario de Nueva York, The New York Times, indica que así enfrentan la epidemia algunas ciudades asiáticas muy pobladas. Las estrategias de Singapur, Taiwán y Hong Kong, todas tres, el primer ciudad-país, el segundo isla-país y el tercero ciudad semi-independiente y de alto nivel tecnológico y sin duda sitios del primer mundo, han tenido hasta ahora resultados exitosos. Pero estas tácticas podrían ser imposibles de replicar en los países de Sudamérica, muchos de Europa y aún en los Estados Unidos, debido a la falta de disciplina de la gente y de que no han recibido el entrenamiento adecuado. Los tres países nombrados, Singapur, Taiwán y Hong Kong, sí tienen entrenamiento porque tuvieron la pandemia hace ya 22 años en su tierra. Bien, pero estas tácticas podrían ser imposibles de replicar en estos países, entonces asunto de entrenamiento. Singapur solo tenía 266 casos confirmados de coronavirus el martes por la noche, el martes pasado. Esta ciudad-estado empezó a tomar medidas preventivas poco después de la emergencia del virus. Singapur solo tenía 266 casos y luego pues empezaron las medidas preventivas. 2 horas es todo el tiempo que tienen los equipos médicos de Singapur para descubrir los primeros detalles de cómo fue que sus pacientes contrajeron el coronavirus y a qué personas pudieron infectar. O sea, solo les tomó 2 horas para saber qué estaba pasando. Viajaron al extranjero, es lo primero que empezaron a investigar. Segundo, ¿tiene algún vínculo con uno de los 5 grupos de contagio identificados en toda la ciudad-estado, en el caso de Singapur? ¿Tosieron encima de alguien en la calle? ¿Quiénes son sus amigos y familia con quienes se van a tomar un trago y con quienes comparten sus rezos? Mientras las naciones de Occidente enfrentan la propagación descontrolada del coronavirus, la estrategia de Singapur de moverse con rapidez para localizar y realizar pruebas a casos sospechosos es un modelo para mantener controlada la epidemia, aunque no aniquila por completo las infecciones. Con un detallado trabajo detectivesco, los rastreadores gubernamentales de internet y redes y todo, de contactos encontraron, entre otros, a un grupo de entusiastas de la música que cantaban juntos y expulsaban gotículas respiratorias, con lo que propagaron el virus a sus familias, y luego a un gimnasio y una iglesia, y terminaron por formar la mayor concentración de casos de Singapur. Queremos estar 1 o 2 pasos adelante del virus, comentó el director de la División de Enfermedades Contagiosas del Ministerio de Salud de Singapur. Si persigues el virus, siempre estarás en desventaja. Hay que estar adelante del virus. Los trabajadores de un centro comercial en Singapur tomaban la temperatura de la concurrencia el martes 17 de marzo. Singapur, junto con Taiwán y Hong Kong, cuenta con para combatir una pandemia que ha infectado a más de 200.000 personas y ha cobrado la vida ya de al menos 15.000 en todo el mundo. A pesar de haber registrado los primeros casos del virus hace meses, estas 3 sociedades asiáticas han detectado apenas un puñado de muertes y relativamente pocos casos, aunque siguen enfrentando riesgos, pues la gente que proviene de focos nacientes de infección en Estados Unidos, Europa y cualquier otra parte del mundo transportan el virus. La intervención temprana es clave, al igual que un rastreo, ojo, minucioso, cuarentenas obligatorias y un distanciamiento social meticuloso. Todo bajo la coordinación de líderes dispuestos a actuar rápido y a ser transparentes. En Singapur, la información sobre los lugares donde viven, trabajan y juegan los pacientes se divulga rápidamente en línea y esto permite que los demás se protejan. Los contactos cercanos de los pacientes son sometidos a una cuarentena para limitar la propagación. Esta semana, el gobierno fortaleció aún más sus fronteras para protegerse en contra de una nueva ola de infecciones importadas. Algunas de estas lecciones llegaron muy tarde a Estados Unidos y Europa, donde el contagio se está propagando mientras algunos gobiernos demoran y debaten todavía las medidas. Además, los sistemas de monitoreo en Singapur, Taiwán y Hong Kong fueron perfeccionados a lo largo de varios años después de haber tenido fallas
para detectar otro brote peligroso, el SARS, hace 17 años. Estados Unidos disolvió su unidad de respuesta pandémica en 2018. También está la duda de cuán replicable es este modelo de los centros asiáticos más pequeños en los grandes países occidentales, donde las personas podrían irritarse por el aprovechamiento de cámaras de circuito cerrado de televisión o de los registros de inmigración para la salud de todo un país. Este tipo de control de enfermedades infringe las libertades individuales y lugares como Singapur, donde se prohibió la goma de mascar, hay más disposición a aceptar órdenes del gobierno. Singapur no ha declarado bloqueo, pero la ciudad-estado ha llevado a cabo pruebas generalizadas de coronavirus. Quizás sea por nuestro contexto asiático, pero nuestra comunidad está un poco más preparada para esto, dijo la subdirectora de la División de Enfermedades Transmisibles de Singapur. Seguiremos luchando porque el aislamiento y la cuarentena sí funcionan. Singapur, un país muy rico y ordenado, ha pasado años construyendo un sistema de salud pública que incluye clínicas especiales para epidemias y un sistema de mensajería oficial que insta a las personas a lavarse las manos y a estornudar en un pañuelo durante la temporada de influenza. La ley de enfermedades infecciosas le da a este Estado-nación una amplia facultad para priorizar el bien común por encima de las preocupaciones de privacidad. En tiempos de paz, planeamos para epidemias como esta, dijo el jefe de salud. Como la responsable del programa de rastreo de contactos en Singapur, ha estado trabajando 16 horas al día durante 2 meses y su descripción de una guerra contra la enfermedad está en función de la vulnerabilidad al contagio. Singapur es un punto rojo en el mapa mundi, pero también una isla densamente poblada donde cada vuelo es internacional. En los primeros días del brote, Singapur fue muy vulnerable debido a una gran población de China continental que llegó durante las festividades del Año Nuevo Chino. Las decenas de casos confirmados en Singapur son el reflejo de la disponibilidad gratuita y generalizada de las pruebas gratuitas. Muchas fueron casos leves que de otra forma no habrían sido diagnosticados. Sin embargo, Singapur se apresuró para detener la posibilidad de una transmisión desbocada a nivel local. Hasta que se supo de Italia, Corea e Irán, Singapur era el peor caso aparte de China, comentó el director del programa de enfermedades infecciosas nacientes de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur, Duke, ligada a una universidad de Inglaterra. ¿Por qué no nos sentimos así? Porque el gobierno es muy transparente y porque esa cifra significa que somos muy eficaces en el rastreo y aislamiento de cada caso. A pesar del pánico que surge en todas partes, la mayoría de los singapurenses no usa cubrebocas en la calle porque el gobierno les ha dicho que no es necesario para su seguridad. La mayoría de las escuelas están abiertas, aunque con almuerzos espaciados entre sí para evitar las grandes multitudes. Hay bastante papel de baño. Hasta el martes por la noche, Singapur tenía solo 266 casos confirmados. Tan solo una fracción son misterios, pues no están relacionados con un viaje al extranjero ni con grupos de infección locales previamente identificados, los cuales incluyen iglesias y una cena privada. Cerca de 115 pacientes han sido dados de alta del hospital. Singapur no ha registrado muertes por el coronavirus. No han habido muertos. Cuando los rumores de un misterioso virus respiratorio comenzaron a circular en China a principios de año, Singapur se movió con rapidez. Fue uno de los primeros países en prohibir la entrada a todos los viajeros de China continental a partir de fines de enero. Los escáneres térmicos medían las temperaturas de todos los que llegaban al país. Una nación de 5,7 millones de residentes, Singapur desarrolló rápidamente la capacidad de administrar pruebas de coronavirus a más de 2.000 personas por día. En el estado de Washington, uno de los lugares más afectados en los Estados Unidos, los laboratorios públicos tienen como objeto procesar solo 400 muestras al día. En Singapur, las pruebas son gratuitas, al igual que el tratamiento médico para todos los residentes. Singapur tiene 140 rastreadores de contactos que hacen vía internet, vía redes, lógicamente, que hacen esquemas de la historia clínica de cada paciente junto con la policía y los servicios de seguridad que hacen el trabajo en la calle.
Después de semanas de investigación y con el uso de una nueva prueba de anticuerpos que puede detectar a la gente que se ha recuperado, los funcionarios de salud pudieron relacionar 2 aglomeraciones de 33 personas en iglesias con una cena para celebrar el Año Nuevo chino a la que asistieron miembros de ambas congregaciones. La gente que transmitió la enfermedad entre las 2 iglesias nunca mostró síntomas graves. Los contactos cercanos de los pacientes son puestos en cuarentena obligatoria para impedir un mayor contagio. Casi 5.000 han sido aislados. Las personas que no cumplan con las órdenes de cuarentena pueden enfrentar cargos penales. En Singapur, a todos los pacientes con neumonía se les hace la prueba del coronavirus y también a las personas que están de gravedad. Se han identificado casos positivos en el aeropuerto, en clínicas gubernamentales y con mayor frecuencia por medio del rastreo de los contactos. En Hong Kong, el inmenso número de muertos que causó el SARS, casi 300 personas hace 20 años, ha provocado que en esta ocasión los habitantes del territorio semiautónomo chino ejerciten sus músculos vestigiales de prevención de enfermedades, a pesar de que en un inicio las autoridades locales hayan titubeado para determinar si debían cerrar la frontera con China continental. Casi todo el mundo, al parecer, comenzó a usar desinfectante para manos. Los centros comerciales y las oficinas instalaron escáneres térmicos. Lo más importante es que la gente de Hong Kong tiene recuerdos profundos del brote del SARS, mencionó un legislador de Hong Kong que también es doctor. Todos los ciudadanos hicieron su parte, incluido el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la toma de precauciones necesarias, como evitar lugares llenos de gente y reuniones. Con el tiempo, el gobierno de Hong Kong tomó medidas equivalentes a la cautela del público. Se restringieron los cruces fronterizos, los funcionarios públicos recibieron la orden de trabajar desde casa. Esto provocó que las empresas hicieran lo mismo. Cerraron las escuelas en enero, al menos hasta fines de abril. Taiwán actuó incluso más rápido, como Hong Kong y Singapur. Taiwán estaba conectado con vuelos directos a Wuhan, la ciudad china donde se cree que se originó el virus. A finales de diciembre, el Centro de Comando Nacional para la Salud de Taiwán, el cual se creó después de que el SARS cobró la vida de 37 personas hace 20 años, comenzó a ordenar exámenes para los pasajeros provenientes de Wuhan, incluso antes de que Pekín admitiera que el coronavirus se estaba propagando entre los humanos. Como aprendimos nuestra lección con el SARS, en cuanto comenzó el brote, adoptamos una estrategia interdepartamental, comentó Joseph Wu, el ministro de Exteriores de Taiwán. Para fines de enero, Taiwán había suspendido los vuelos desde China a pesar de que la Organización Mundial de la Salud aconsejó no hacerlo. El gobierno también acogió el uso de los macrodatos al integrar su base de datos nacional de seguros de salud con su información sobre inmigración y aduanas para rastrear casos potenciales, señaló el director del Centro de Prevención, Resultados y Políticas de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos, en Taiwán. Cuando se descubrieron los casos de coronavirus en el crucero Diamond Princess, después de una parada en Taiwán, se me enviaron mensajes de texto a todos los teléfonos móviles en la isla con la lista de cada restaurante, sitio turístico y destino que habían visitado los pasajeros del barco durante su tiempo en tierra. Hasta el martes, Taiwán había registrado 77 casos de coronavirus, aunque sus críticos están preocupados de que las pruebas no tengan una distribución suficiente. Los estudiantes regresaron a clases a finales de febrero. Con las nuevas oleadas del virus en todo el mundo, los funcionarios de salud pública en los 3 lugares se están preparando para una pelea más larga. El martes, el gobierno de Hong Kong, donde solo se confirmaron 157 casos, anunció una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros al extranjero a partir de esta semana. Taiwán requerirá la cuarentena para las personas provenientes de una lista de 20 países y 3 estados de los Estados Unidos. La semana pasada, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, advirtió la cantidad de casos en el país que va a aumentar en forma considerable. El martes, Singapur anunció 23 nuevos pacientes con coronavirus, la suma más alta en un solo día, con 17 casos importados. Guía para superar el impacto emocional del coronavirus. 1. Debemos afrontar la situación con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer las etapas a las que nos vamos a enfrentar. El coronavirus nos ha superado a todos.
Enfrentamos emociones incómodas, nos agobia el miedo, nos estremece escuchar a los enfermeros informando de las situaciones que viven y no parece que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo. Sin embargo, existe una verdad incuestionable: todo pasa. El coronavirus también. Como ha sucedido con otras pandemias o en otras situaciones difíciles que hemos vivido, debemos afrontar el problema con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer las etapas y las emociones a las que nos vamos a enfrentar. Reconocerlas nos ayudará a afrontarlas de un modo más amable, a desarrollar una mentalidad positiva a pesar de las circunstancias. Esa posición nos permitirá entender que en todo cambio, por difícil que sea, siempre existen oportunidades para seguir aprendiendo y avanzar como personas y como sociedad. Hay una forma sencilla de enfrentar la situación. Imaginémonos que estamos pues en el colegio, en el último año, haciendo la instrucción premilitar. Entonces hay que seguir determinadas normas. Primera llamada, así nos llamaban con una corneta. Hay un virus en China. Primer aviso. Ese fue el comienzo. Toda llamada a la aventura puede ser de dos tipos, como dice paradójicamente la medicina tradicional china: llamada del cielo, cuando es algo deseado, o llamada del trueno, cuando no lo buscamos y rompe nuestras esquemas. El coronavirus pertenece a las llamadas del trueno para la mayor parte de los mortales. Pocos esperaban que sucediera. Segundo, la negación. Esto no va a ocurrir aquí. La negación es una fase habitual en casi todos los cambios no deseados. Se trata de la más difícil de asimilar. Nunca creemos que nos vaya a afectar a nosotros. Nos llenamos de excusas como que China está muy lejos o que solo es una gripe más, y nos olvidamos de las evidencias de que el mundo está globalizado, incluso hasta para las enfermedades, o que éstas pueden resultar tan contagiosas que pueden colapsar el propio sistema sanitario. Durante el periodo de negación, cuando nos damos cuenta de que sí nos puede afectar, podemos desarrollar una variante: la ira o la rabia. Nos enfadamos con el sistema, con la falta de medidas que toman las autoridades. Y tenemos razón aquí en nuestro país. Con la falta de medidas, con los eventos deportivos, manifestaciones o reuniones que nos han expuesto al contagio. Nadie hizo caso de las advertencias. El enfado hay que pararlo, hay que pasarlo. Tengamos razón o no, no nos hace bien. Si nos quedamos con esta fase, estamos perdidos, porque desaprovecharemos la oportunidad de aprendizaje que existe ante cualquier crisis. Las ciudades de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, ¿por qué han funcionado mejor en todo este evento? Porque ya tuvieron unos hace 20 años el famoso SARS, tienen experiencia y además dejaron intacta una estructura de prevención, cosa que aquí jamás hemos tenido. Tercero, el miedo. ¿Qué nos va a pasar? Esa es la emoción más profunda y paralizante que existe. Hay un miedo sano, que es la prudencia, que nos obliga a protegernos y a quedarnos en casa. Y existe otro, el miedo tóxico, que nos lleva a la histeria colectiva, a las compras compulsivas o a no dormir por las noches. El miedo es otra fase que tenemos que transitar rápidamente. Es inútil dejarse vencer por esa emoción, que en muchas ocasiones llega a ser más contagiosa que la propia enfermedad, y nos vacía de la posibilidad de afrontar la crisis desde la mentalidad positiva del cambio, el sentido común y la fuerza. Cuarto, la travesía por el desierto. Estoy triste y soy vulnerable. Ya no hay miedo ni rabia, solo desazón y tristeza en estado puro. Es el abandono. Estamos abatidos por las cifras de enfermos y fallecidos. Conocemos personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Es un momento de aceptación pura de la realidad. La crisis del coronavirus, la travesía por el desierto, hay que afrontarla. La mentalidad positiva
sin tocar el desierto es falsa y temporal, excepto para quien vive en el positivismo artificial constante o tiene problemas con la empatía, que no deja de ser una negación. La buena noticia es que los desiertos también se abandonan. Nos podemos quedar atascados en la rabia o en la negación, como que fuera la arena, pero la mayoría de las personas tarde o temprano conseguimos remontar la tristeza. Quinto, nuevos hábitos y confianza. Una vez aceptada la realidad, comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros mismos. Normalizamos la realidad. Sí estamos recluidos. Encontramos los aspectos positivos. Nos ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y no desde el miedo. Nos reímos de la situación y lo más importante, nos abrimos al aprendizaje. Importantísimo, por la experiencia que nos deja. Cuanto más nos esforcemos en ver qué aspectos quiere enseñarnos esta nueva crisis, más rápido podremos atravesar la curva del cambio. Sexto, fin de la aventura. El coronavirus ha pasado y soy más fuerte. Esta crisis será historia como todas, pero vendrán otras, nuevos problemas, y eso significa que estamos vivos. Si hemos sido conscientes del proceso y hemos aprendido como personas y como sociedad, ojo, habrá valido la pena a pesar de las numerosas pérdidas que hayamos tenido en el camino. Pero estaremos mejor preparados para el futuro. Y estas pandemias, ya les anticipo como médico que es probable que sigan apareciendo cada cierto tiempo y que se vuelvan recurrentes. Bien, recetas de salud, Vito TVO, estamos hablando del COVID-19, ¿cómo vivir en tiempos del coronavirus? Las lecciones de Wuhan, provincia de Hubei, China. Cerrar ciudades funciona contra el virus, pero solo si se mantienen las medidas. Parodiando a nuestro colega escritor Gabo, de Colombia, en su famoso libro El amor en tiempos del cólera, es necesario que los ecuatorianos enfrentemos una realidad. El virus del coronavirus llegó el sábado 22 de febrero y llegó para quedarse y cumplir con su misión, la de matar gente, y lo está haciendo. Y nos está llevando a nuestros amigos, a nuestros familiares, y llevarlos al cementerio físicamente. Cuando encontramos la caja y cuando encontramos el puesto del cementerio, y al infinito mundo de la nada, espiritualmente. Nuestra vida diaria ha sufrido ya un cambio espectacular. Estamos ya casi 4 semanas en casa encerrados. Y este encierro durará cuando menos, no sabemos, capaz un mes más, capaz 2, no sabemos. En la famosa cuarentena, pero que no va a ser de 40 días, sino de muchos más, al estilo peste negra o bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis, que es el tiempo mínimo de aislamiento para no contraer la enfermedad. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar varias afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. El COVID-19 de Wuhan, Hubei, China, es un virus de la misma familia, una gran familia, que el virus causante del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, pero no es el mismo virus. El COVID-19 circula en China, donde han sido reportados la mayoría de los casos, y las personas infectadas en otros países han tenido un viaje reciente a China o han estado viviendo, trabajando con estos viajeros, con familiares o compañeros de trabajo. El periodo de incubación, o sea, el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas, varía entre 1 y 12 días, con una media estimada en 5 días. La OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados sea de 14 días. Lo que no se sabe es que tan infecciosos son los pacientes durante el periodo de incubación. Conocer el periodo en que los pacientes infectados pueden propagar el virus a otras personas es fundamental para las medidas destinadas a controlar el brote. Es posible que las personas infectadas por este nuevo coronavirus pueden contagiar la infección antes de mostrar síntomas, pero según los datos disponibles hoy, las personas que tienen síntomas, ya hemos hablado de eso bastante, dolor de cabeza, fiebre intensa,
cansancio, tos seca, respirar difícil, son las que ocasionan la mayor parte de la propagación del virus. Cuidado básico, lavarse las manos, usar mascarilla, usar guantes y la famosa cuarentena. Vital para protegerse de la infección por el nuevo coronavirus es mantener una higiene respiratoria, lavado frecuente de las manos con el gel antibacterial, prácticas alimentarias seguras y evitar el contacto físico cercano con cualquier persona, y más aún si alguien tiene síntomas de enfermedad respiratoria como gripe, resfriado, alergia, tos y estornudos. Medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo, flexionando o con un pañuelo. Tire el pañuelo al basurero y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. El jabón es el mejor detergente, el jabón mata el virus. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica rápido para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave e indique su historial de viajes recientes. El peligro es el de contraer una pulmonía o bronconeumonía y morirnos en 3 días, aún con tratamiento hospitalario con respirador e intubación. El mundo está paralizado. Las ciudades parecen pueblos fantasmas con restricciones masivas. Han cerrado fábricas, colegios, se han impuesto restricciones a los viajes y se han prohibido reuniones con mucha gente. Estrategias para salir de la enfermedad y regresar a la normalidad, ya que el coronavirus llegó para quedarse, al igual que el VIH-Sida. ¿Se recuerdan? Los países que ya han alcanzado el pico de la epidemia deben preparar una estrategia de salida, y nosotros en el Ecuador pienso yo que estamos ya en el pico y debemos irnos preparando lentamente para la salida. La estrategia, ¿qué significa? ¿Cómo nos vamos a manejar con el resto de los seres humanos? Es decir, ¿cómo van a levantar las restricciones y volver a la normalidad? Pese a que el coronavirus no va a desaparecer y está aquí, va a seguir viviendo con nosotros eternamente. Vamos a vivir inseguros hasta el día en que aparezca la vacuna. Nunca antes aquí en el Ecuador, julio del próximo año, julio 2021. Y nos vacunemos todos, inmunidad colectiva. Sugiero tomar las siguientes medidas si queremos seguir vivos. 1. Hacernos la prueba del COVID-19 tan pronto la vendan a precios razonables y no como hoy, que es un latrocinio. Conocemos que 3 centros médicos la van a importar de inmediato y en un mes, probablemente pues será en mayo, el próximo mayo 2020, nos podremos hacer la prueba a un costo racional de $30, lo cual es normal. Segundo, si la prueba sale negativa, agradezcamos a Dios, a Jesús, al Ser Supremo, a Alá, al que les guste, y vivamos con restricciones hasta que venga la vacuna. Si la prueba sale positiva, significa que somos portadores asintomáticos, o sea, sin síntomas. Pero sí hemos sido infectados por el virus COVID-19 y tenemos que renovar las restricciones. Cuarto, hasta que nos pongamos la vacuna, mayo, junio del 2021, del próximo año, vamos a andar como los ciegos que usan el sistema braille, tocando lo que nos rodea. No sabemos quién está infectado, quién ha sido infectado y quién no lo está. No vamos a llevar un letrero en la frente que diga hemos sido infectados, estamos infectados, etc. Y debemos actuar de la siguiente manera. Sugerencia. 1. Salir al trabajo con la mascarilla. Con la mascarilla. Les guste o no les guste. Luego, eso ya frena a que se nos acerquen. Eliminar todo contacto físico. Saludar con la cabeza. No darnos las manos, aunque llevemos guantes. Ojo. Eliminar el famoso beso de la muerte. Así lo he bautizado yo al semibeso. Saludo usual de un medio beso entre mujeres o entre mujeres y hombres de confianza. Andar con guantes o no tocar ningún objeto. El botón del ascensor, pasamanos o cualquier objeto extraño. Y si hay que hacerlo, usar una servilleta, un Kleenex y tirarlo a la basura. Estaba pensando en este instante
que va a ser un verdadero problema para el suscrito subir a Vito TVO, que está en el piso 9, no, está en el piso 11, en un ascensor donde entran 20 personas. Absurdo. Lo subiré a pie, subiré por la escalera. Será un ejercicio. Cuarto, cambiar nuestro comportamiento como sociedad y ver a todos los hermanos a nuestro alrededor como un portador del virus. Familiares y no familiares, amigos y no amigos. Quinto, hay que contar con la posibilidad futura de la aparición de un nuevo virus, ya que es imposible que 7.500 millones de seres humanos cambien sus costumbres de inmediato. Hay costumbres ancestrales en todos los países del mundo, imposibles de eliminar. Por ejemplo, esta en China, donde comen todo tipo de animales que los compran en los llamados mercados exóticos, en Wuhan, Hubei, China, y de donde salió el virus COVID-19, el que nos está amargando ahora, que se hallaba hospedado en los murciélagos que se vendían en ese mercado y luego algún infectado lo transmitió a todo el planeta. Es todo por hoy. Estoy siempre a sus órdenes. Por favor, tienen mi teléfono, 0984-885070. No cuesta la llamada, no cuesta la respuesta. Y a nuestro mail, por favor, rafaelvelascoT@hotmail.com. Es todo por hoy. Nos veremos, como siempre, mañana a las 4 en punto de la tarde. Que pasen una buena tarde y una buena noche y que nos podamos ver mañana. Adiós.